Festejo sin fin, mi alma vuela por ahí la casa de altas paredes. ¿Cómo les va, compañeros? Qué lindo saludarlos ahora desde acá, desde exteriores, en una mañana inestable, pero de temperaturas mucho más agradables que en los últimos días. Sepan que se viene inestabilidad, tenerlo en cuenta. Se viene mucha agua, se viene la aguada. Quiero que sepan que no tuve nada que ver con la elección de este barrio, más allá de lo cual estoy totalmente de acuerdo. También con lo que dijeron desde Piso, pero no que es un muy buen barrio, es el mejor barrio del mundo mundial. Uno tiene que ser objetivo, ¿no? No sé qué dice Gerardo Pérez, profesor, escritor, historiador, que tiene para contarnos acerca de un barrio hermoso en el que nos encontramos en este momento. Gracias por invitarnos a este recorrido. Por favor, gracias a ustedes. Como siempre es un placer estar acá. No cuento entonces de los mensajes que me mandaste en la semana para presionarme. Se cortó. La Aguada, bueno. No, es un barrio precioso, está relacionado con la historia de Montevideo, con la fundación de Montevideo. La Aguada y la fundación del Montevideo medio que van de la mano, entonces es un barrio que tiene una rica historia que podemos ir mismo a los orígenes. Incluso antes de que se fundara Montevideo ya existían algunos cuestionamientos respecto a un aspecto que va a tener relación con la Aguada y es el abastecimiento de agua. Una de las dificultades que tuvo Montevideo en su momento fue cómo hacemos para sobrevivir en aquel contexto tan inhóspito con falta de agua potable. Bueno, y acá la Aguada va a cumplir un rol fundamental. Y en esta esquina en la cual estamos, yo quedé impresionada con el dato de que el agua llegaba prácticamente hasta acá. Exactamente, hasta esta zona, estamos en Libertador y Pozos del Rey, hasta Libertador aproximadamente era una zona de playa, esta era una zona de arenales, y era una zona en donde lentamente se va a convertir en un lugar donde van a venir a buscar agua potable para llevar a la ciudad colonial, ¿no? Entonces, claro, era un contexto realmente muy diferente al que conocemos hoy. Todo lo que vemos a nuestras espaldas es territorio ganado al agua, ¿no? Porque era otra realidad completamente diferente. Con tanta agua igual se pensaba, ¿y cómo suministrar agua dulce para los pobladores? Exactamente, porque no teníamos la suerte de este lado del río de tener agua dulce, sí lo tenía Buenos Aires, no lo teníamos nosotros y eso era una dificultad, pero lentamente fueron encontrando soluciones. Primero se creó una zona de pozos, los pozos que creó uno de los primeros pobladores, Mascaraña, un chileno que fue uno de los primeros pobladores de Montevideo. Después se pasa a la zona del arroyo de las Canarias, que era otra zona de pozos de agua, para finalmente terminar más o menos en la década del 60 del siglo XVIII, en este lugar que nos encontramos hoy, en donde hay un manantial que empezó a proveer a los ciudadanos de aquella época de este elemento tan vital. Y tenemos la suerte hoy de poder ingresar a esta casa que es historia viva de Montevideo y del Uruguay, en donde todavía conservan y sobrevive el manantial que en aquella época implicaba venir a extraer agua desde esta zona. Lo vamos a ver en minutos. Sí, y de la misma forma que mantienen un relato a través de imágenes, a través de pequeños textos, en donde se muestra y se cuenta el trabajo que hacían aquellos aguateros, aquel personaje tan particular de aquella época que existió en la época colonial, pero que fíjate, sobrevivió hasta el año 1951. Ese fue el momento hasta que estuvieron los aguateros funcionando en nuestro país. Un personaje muy particular, ¿no? Porque había agarrado el monopolio en el usufructo del agua y en aquellos momentos que se vivían sequías muy importantes, lo que hacía era abusar un poco de los precios del agua en la cual la vendía. Vendía a precios realmente exorbitantes. Incluso hay un par de anécdotas muy interesantes en las cuales llegaron a establecer una huelga al cabildo porque no habían podido cobrar lo que ellos consideraban que era lo justo. Esos personajes que hacían un recorrido tan particular para llevar el agua desde acá, desde esta zona de la Aguada, y el nombre de la Aguada
viene exactamente de ese ejercicio de hacerse la aguada, ¿no? De hacerse del agua. Llegaban los botes, llegaban las personas, los aguateros, para después hacer un recorrido por lo que hoy sería la calle Cerro Largo, hasta llegar al Cubo del Norte, que es donde hoy está aproximadamente el Templo Inglés. De ahí doblaban a la izquierda, ingresaban por el Portón de San Pedro, en aquella vieja Montevideo colonial. Pero justamente estábamos acá, en este espacio que sobrevive hoy. La Comisión de Vecinos de la Aguada incluso da charlas, incluso en los días del patrimonio abre sus puertas. Por esta situación que estamos viviendo es un poco difícil. El mapa que estamos viendo de alguna forma refleja el lugar en donde estamos, que es esta zona, ¿sí?, en la que estamos, y de aquí los aguateros hacían todo este trayecto hasta el Cubo del Norte para ingresar por el Portón de San Pedro, que dice acá Portón de San Pedro, en aquellas carretas con aquellos barriles puestos de forma horizontal en las carretas, tirados por bueyes, en una época bien diferente a la que conocemos hoy, ¿no? Y lo que decíamos que en ese mapa se ve bien claro es como el agua llegaba prácticamente hasta acá. Exactamente, digamos, tenían costa acá, es decir, las embarcaciones venían hasta esta zona para cargar agua potable para los largos viajes que tenían que hacer después. Esta zona se va a ir poblando, primero obviamente con la aparición de estos manantiales, de estos pozos, de estas fuentes, después con la demarcación de la línea del cordón, que va a ser muy importante para marcar una zona en la cual no se podía poblar, es decir, la línea del cordón va a acompañar el trayecto que hoy conocemos a la calle Ejido, y era una zona que desde la Ciudadela hasta lo que hoy más o menos conocemos como calle Ejido no se podía poblar porque era, Montevideo había nacido como una ciudad amurallada para defender de algún ataque que en algún momento iba a llegar. Entonces era un peligro tener las construcciones en ese lugar. Entonces empezaron a venir a poblar más hacia esta zona. La Quinta de las Albahacas, que está muy cerca de esta zona, que estuvo muy cerca de esta zona, también fue otro elemento que le dio vida a este lugar. Y obviamente a partir ya en vida de la República, 1861, en lo que se empezó a nombrar como la Ciudad Nueva, es que se va a traer servicios y se empieza a desarrollar mucho más esta zona. En aquella época, a partir de la vida de la República, había quedado establecido lo que hoy conocemos como justamente Ciudad Vieja, con ese nombre, y lo que se empezó a construir nuevo como Ciudad Nueva. Entonces, la Aguada está en ese marco, ¿no?, de la ciudad nueva que empieza a crecer. Impresionante todo lo que hay además de histórico en este lugar. Quiero aprovechar a agradecer a la Casa del Vecino de la Aguada que nos haya abierto especialmente las puertas para poder mostrar todo esto y hacernos una idea de lo que era y lo que implicaba la importancia del agua en esta zona y para todos los nuevos pobladores. No, y en aquella época, ¿no? Porque hoy estamos acostumbrados y perdemos de vista muchas cosas. Vos vas a abrir la canilla y tenés agua. En aquella época no se podía vivir y no había en su entorno de dónde extraerla. Por lo tanto, estos lugares eran vitales para la vida de la ciudad. Y obviamente que este lugar, la Comisión de Vecinos de El Aguada, trabaja día a día por mantener este patrimonio nacional. Gerardo, vamos a tener otro encuentro, vamos a hablar en minutos. Una cosa que quería contarles también es que el pozo tuvo agua potable, el que acaban de ver, hasta 1940, según nos acaban de decir, pero que en este momento no es agua potable. Volvemos, si te parece, desde otro punto de la Aguada para contar más. Con mucho gusto. Esto va a ser en un ratito nada más, así que no se vayan. Gracias, compañeros. Bueno, ya saben dónde estamos. Es un clásico de todos quienes pasan por Avenida Libertador, la llamada Iglesia de la Aguada, que en realidad tiene su nombre oficial y lo vamos a descubrir con el profesor Gerardo Pérez, entre otros lugares emblemáticos que tiene este barrio de la Aguada. ¿Seguimos? Sí, es verdad, porque cada barrio tiene no solo su origen, ¿no?, y el porqué de su nombre, sino también un montón de instituciones y de personas que le dan un sentido a esa barriada, ¿no? Esas pequeñas historias que se van formando y que con el tiempo conforman la gran historia de cada barrio, que los vecinos después se enorgullecen en contar. La historia de la iglesia de la Aguada, Nuestra Señora del Carmen, también está en el origen de nuestro país, incluso en la época colonial,
y llega hasta nuestros días. Nace por allá por 1793 en una zona que no era esta la de Libertador y Venezuela, sino que está más hacia lo que es hoy Paraguay, Rondó y Cerro Largo. Por ahí se encontraba. Recién en el año 1821 llega a este lugar en el cual nos encontramos hoy, en un momento de mucha tensión en lo que era la banda oriental, porque en ese momento estaban los portugueses acá dominando. Y en años posteriores, 1829 va a ser clave, y ahora lo vamos a ver por qué. Entre otras cosas, por eso va a ser declarado como Monumento Histórico Nacional. Aquí se desarrolló la Asamblea General Constituyente. Se trabajó para la primera constitución de nuestro país, para elaborar aquella primera constitución. Pero también sucedieron otras cosas, como fue elaborar la ley para crear el primer escudo nacional. Cosas importantes de nuestra historia que tuvieron lugar en este lugar. Pero así como hablamos de la Iglesia de la Aguada, una institución insigne, también podemos hablar, por ejemplo, de la estación de AFE, que es otro lugar, institución muy importante, y en donde de alguna forma vemos ese fenómeno tan trascendente como fue la Revolución Industrial en su momento, en su anclaje en nuestro país. La Revolución Industrial, ¿en dónde hace anclaje? ¿En qué barrios? Bueno, La Aguada es uno de ellos, El Cerro con los frigoríficos es otro, Peñarol con los talleres del ferrocarril es otro. Entonces, está metido en la historia universal, pero también en la historia nacional. Un edificio que es construido por un ingeniero italiano. ¿Y por qué te digo esto? Porque ahora vamos a hablar, ahora en un ratito nada más, de otro edificio emblema que también va a tener que ver con arquitectos italianos. La Aguada, este barrio, también tiene por ahí el orgullo de decir, bueno, en nuestra zona, en nuestro barrio, nacieron hombres muy importantes como fue generaciones de la familia Valle. José Valle Carrió, que tenía una panadería en esta zona, que va a ser el papá de Lorenzo Valle, que fue presidente de nuestro país, y que va a ser el abuelo, a su vez, de José Valle y Ordóñez, presidente en 2 ocasiones, con todo lo que significó Valle para nuestro país, incluso hoy, con su figura en disputa ahí, con temas políticos que están en la vuelta. Bueno, esa familia de los Valle nacieron en La Aguada. Y si hablamos de Valle, una de las instituciones, uno de los edificios más importantes quizás de su periodo del vallismo, si bien cuando se inaugura, él ya no estaba en el poder, pero sí estamos dentro del periodo vallista, es el Palacio Legislativo, ¿no? Una obra realmente impresionante que destaca al barrio y al país, porque es de esas obras que trascienden el barrio, que tiene una importancia muy importante, que lleva mucho tiempo ser construida. Vos fijate que el primer arquitecto italiano que elabora el proyecto muere y tiene que retomar esa obra otro arquitecto italiano. Los italianos en muchos edificios de Montevideo van a tener una trascendencia realmente vital, y que el 25 de agosto de 1925, cuando se festejaban los 100 años en nuestro país de aquella cruzada libertadora, se inaugura el Palacio Legislativo. Una obra tan importante desde lo arquitectónico y desde lo paisajístico, porque tiene que ver también con esta visión paisajística que hay por la calle Libertador, que tiene quizás su inicio en la Plaza Fabini, la Plaza del Entrevero. Si tú te parás en la Plaza del Entrevero y mirás la diagonal que plantea hoy Avenida del Libertador, que antes era agraciada, desemboca en el Palacio Legislativo, y que intenta reflejar de alguna forma cómo el país se había iniciado en ese contexto tan convulso, tan entreverado, y la calle plantea desembocar en el Palacio de las Leyes, dando esa idea de democracia, de orden. Entonces tiene toda una visión paisajística y conceptual detrás toda esta zona. La Aguada es mucho más, no es solo esto. Está la institución que le da vida y sentido e identidad al barrio. Hay un montón de edificios más, de personajes, Gerardo Matos Rodríguez, por ejemplo, Florencio Sánchez. Muchísimas historias por contar que quizás en otro momento podemos desarrollar un poco más. Eso es lo que tiene de bueno. Cada barrio se puede desdoblar
en 1000 historias, así lo dice también tu libro. Así que un placer haber descubierto más sobre la Aguada. En redes sociales ya están comentando lo lindo que es escuchar y conocernos más nuestras raíces, y seguro cuando todos los que están mirando pasen por estas calles las van a ver de otra forma, así que muchísimas gracias. Ha vuelto a ser un placer y espero que para la próxima oportunidad no me presionen con el barrio. Otra vez entrecortó, no pude escuchar bien. Muchísimas gracias, un placer como siempre. Volvemos nosotros a estudios esperando el próximo recorrido con Jera, pero siempre el móvil va a tener algo más para ustedes, así que será hasta mañana con más recorrido por Montevideo, o quién sabe dónde, en la mañana en casa y en este móvil. La Aguada.